Alabados del Rey de Reyes y Señor de Señores Jesucristo. ¿Qué tal, queridos hermanos amigos? Qué alegría poder estar con ustedes en este su programa. Conozca primero su fe católica. Soy el Padre Pedro Núñez. Ya estamos avanzando hacia la meta que es la Navidad. Sí, pues ya estamos en la segunda semana del mes de noviembre. Ya estamos ya estamos en diciembre, 11 de diciembre, ya nos estamos acercando a ese momento fabuloso en que celebramos el nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En este momento voy a prender otra vela, ya había prendido una la semana pasada, prendemos otra en estos momentos. ¿Y qué simboliza la vela? La vela es la luz de Cristo, simboliza la luz del Señor Jesús, que viene a enseñarnos el camino de la salvación, el camino de la victoria. Y doy gracias a Dios por este momento, por esta oportunidad en que nos preparamos para este grandioso evento. Hermanas y hermanos, ¿qué es la Navidad? Pues podemos decir el nacimiento de Jesús, o celebramos el nacimiento de Jesús. Realmente no sabemos con exactitud cuándo nació Jesucristo, pero cómo no celebrar el nacimiento más importante de una persona, de un ser humano, y ese es Jesús. ¿Y por qué no se celebraba el nacimiento de Jesús desde el principio? Porque la gente pobre no lo celebraba, solamente los muy ricos, los muy adinerados, como los faraones, los reyes, etc. Pero más importante que los faraones, más importante que los reyes, es Jesús, nuestro Señor, el Rey de Reyes y Señor de Señores. En este momento, hermano que me escuchas, hermana que me escuchas, hacemos una pausa en nuestro acelerado caminar diario. Nos ponemos en presencia de Dios, hermano y hermana, vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Y amén significa hágase, hágase, Señor. Quiero ser tuyo, mi Dios. Quiero ser completa y totalmente tuyo. Ayúdame a vivir mi vida cristiana con excelencia, Señor, no mediocremente. Dios no quiere gente buena, lo hemos dicho, lo seguiremos diciendo hasta que ya no tenga más voz dentro de mí. Que Dios no quiere gente buena, Dios está harto de gente buena. Dios quiere gente santa. Dios no quiere gente mediocremente cristiana. A veces con Dios, a veces con Satanás, a veces poco calientes en el sentido de nuestra relación con Dios, está buena, a veces está fría. No, el Señor dice, los tibios los expulso de mi boca. Ayúdanos, oh Dios, para que podamos de verdad en este tiempo maravilloso, en este tiempo glorioso de Adviento. Y la palabra Adviento significa venida, el que viene. Y ese que viene y que quiere entrar en tu corazón y el mío se llama Jesucristo. Toca nuestros corazones a veces duros, Señor. Toca nuestros corazones a veces incapaces de amarte a ti como tú nos amas a nosotros, sabiendo que el amor no tiene límites. Ayúdanos, oh Dios, a amarte cada día más, a ponerte a ti más y más como Señor, dueño, amo y Rey de nuestra vida. Ayúdanos a entender, Señor, que la Navidad no es la dádiva de regalos, aunque eso está muy bueno. No es el pensar a quien le tenemos que dar un regalo, aunque eso puede ser muy bueno porque es una señal de amor. Pero que lo más importante, Señor, es estar consciente que podemos recibir el más grande de los regalos, el mejor de los regalos, el más poderoso, el más maravilloso de los regalos, que es tu propia presencia en nuestra vida, Señor. Tú que has venido para darnos vida y vida en abundancia. Toca el corazón de este hijo tuyo, Señor. Llénalo, mi Dios, del poder del Santo Espíritu que es amor. Renueva en él el deseo, Señor, profundo, fuerte, poderoso, maravilloso, de buscarte a ti, de tenerte a ti como lo más importante en su vida. El regalo por excelencia que tú nos quieres dar, Padre Santo, que es a Jesús, tu Hijo, nuestro Señor. Bendice a esta hija tan amada por ti, Señor. Ella que a veces se siente sin fuerzas para seguir adelante. Ella que a veces siente que no tiene el poder que viene de ti para vencer esas tribulaciones que tiene en su vida, Señor. Llénala de ti en este momento. Levántala, Señor, de sus momentos tristes, de sus depresiones. Levántala, Señor, de su impotencia, de sus momentos en que siente que ya no puede más. Sé tú su fortaleza, Señor.
Sé tú su mejor amigo, su más fiel compañero. Levántala, Señor, con poder en este tiempo en que nos preparamos para la Santa Navidad. En esta época, Señor, en que tú vienes a nosotros con más poder que nunca antes. Y si queremos de verdad, podemos tener una feliz Navidad cada día de nuestra vida, porque cada día puede ser Navidad, porque tú puedes nacer con más fuerza y poder cada día más y más en nuestras vidas, mi Dios, para que podamos ayudar a otros a hacer lo mismo. Sana a tus hijos, Señor. Sana a aquellos que se sienten marcados por la desesperanza, por el fracaso, por la incapacidad de salir de sus vicios, de sus problemas y comenzar una vida nueva. Danos, oh Dios, la certeza de que tú no solamente vives, pero estás vivo entre nosotros y que contigo, mi Dios, en este día que por amor tú nos das, vamos a poder caminar de victoria en victoria, de gloria en gloria, sabiendo, Señor, que tenemos un destino, un propósito, una razón de ser, y ese destino, ese propósito, esa razón de ser, eres tú, mi Dios. A ti la gloria, Padre, en Cristo Jesús, honor y honra por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Amén. Bendito seas, Señor. Bendito seas. Damos gracias a Dios por tantos de ustedes que nos escriben, que nos llaman, pues pidiendo que nos unamos a ustedes para pedir por las necesidades de ustedes. Y con todo gusto estamos aquí a la orden para servirles. Balbina de California pide oración por la conversión y la unidad de sus hijos y su familia también. Los Patiño, Nuño, familia Nuño Barriento y la familia Nuño Cárdenas. Que Dios les bendiga a todos en abundancia en este día siempre. Lorenzo de Atlanta pide oración por su nieto Lorenzo, que está pasando por depresión y no tiene ganas de nada. Qué triste, ¿verdad?, cuando perdemos de vista el norte, que es Jesucristo. Yo te exhorto, Lorenzo, para que le hables a tu hijo, a tu nieto, sobre todo, palabras de fe, palabras de esperanza, y darle a entender no solamente con tus palabras, pero con tu estilo de vida, con tu testimonio de vida cristiana, que la vida es hermosa, que la vida es un regalo de Dios y que por muy difícil que sea nuestra vida, en algún momento de nuestra existencia siempre hay una posibilidad de una vida mejor. Yo espero que seas tú quien le ayudes a él a entender el significado y el valor de nuestra vida, del regalo que Dios nos ha hecho en cada uno de nosotros. Damos gracias a Dios por Yolanda del Salvador, que pide por la madurez de su hija. Que el Señor le bendiga abundancia y pues yo te pido, mi hija, que de vez en cuando tú puedas, que te sientes a hablar con tu hija y que le hables un poquito más de Dios y le invites para que ella siga buscando a Dios como lo más importante en su vida. Las palabras de un papá, de una mamá particularmente, tienen mucho poder en la vida de sus hijos. Y aunque tal parezca como que no quieren prestar atención, no les interesa lo que tú estás diciendo, esa semillita de fe va calando en el corazón y va haciendo más y más la diferencia en la vida de todos nosotros, de todas las personas, particularmente de tus hijos. Roger de Costa Rica pide a Dios que le dé mucha sabiduría al Padre Pedro. Muchísimas gracias, Roger, o Roger, no sé cómo tú pronuncias tu nombre. Y lo saluda desde Costa Rica. Muchísimas gracias. Muchas bendiciones para ti y para tu familia también. Virginia, Florida, pide oración por la salud de su hermano Alex, que está muy grave, y por la salud de su ojo y por todos los enfermos. Muchas bendiciones para todos ustedes. Pedimos por Alex, si es la santa voluntad de Dios, que se recupere y se sane muy pronto. También pedimos por Julio. Saludos al padre de un guatemalteco que radica en Ohio. Muchísimas gracias y bueno, pues muchas bendiciones para ti también en este día y por siempre, y que pues sigamos en sintonía y sobre todo buscando ese que lo da todo por amor y espera que nosotros estemos dispuestos a hacer lo mismo. Y Marta de Perú pide oración, ya que está estudiando la Biblia y se le hace muy difícil porque no sabe leer mucho. ¡Qué hermosura! ¡Qué hermosura! ¿Saben ustedes que Abraham Lincoln comenzó a leer? Él no sabía leer tampoco, fue un gran presidente de Estados Unidos, leyendo la Biblia. ¡Qué hermoso!, ¿verdad?
Bendito sea Dios. Pues Marta, adelante, no te rindas y vas a ver cómo el Señor te va indicando el camino. Pedimos también por todos aquellos que piden oración a través de nuestros medios sociales. Y los únicos medios oficiales en las redes sociales de este servidor, el Padre Pedro, son los siguientes. Estamos en Facebook y para comunicarse, con nosotros, vayan por favor a facebook.com/ppedronunes. facebook.com/ppedronunes. Estamos también en X, que era la antigua Twitter. También estamos en Instagram y en YouTube. Y para comunicarse con nosotros, muy sencillo, vayan simplemente a Padre Pedro Nunes, todo junto y en minúscula, Padre Pedro Nunes. Y por favor, tengan mucho cuidado con perfiles falsos que piden dinero en mi nombre. Eso nunca lo haría a través de estos medios que acabo de mencionar. El tema de hoy, hay que proclamar a Cristo, hermanos, hay que proclamar a Cristo. Dice la palabra de Dios que si nosotros no somos capaces de proclamar la grandeza de Dios, las mismas piedras proclamarán esa grandeza, esa magnitud, ese poder, esa fuerza de Dios a través de sus realidades. Yo no quiero que una piedra proclame a mi Señor Jesús. Yo no quiero que una piedra inerte, materia sin alma, proclame la grandeza de Dios. Yo quiero proclamar a Cristo. Yo quiero que la gente sepa que Cristo está vivo, que hay esperanza en Cristo, que el que está caído se puede levantar, que el que está triste puede salir contento, que el que está enfermo se puede levantar de esa cama, de esa actitud en que se siente que ya no tiene fuerzas para seguir adelante. Proclamar a Cristo. Qué hermoso la palabra de Dios en 2 Timoteo capítulo 4, versículo 1 al 8. ¿Qué es lo que nos dice San Pablo? Predica. Predica y predica a tiempo y a destiempo. Dice, te ruego delante de Dios y de Cristo Jesús, juez de vivos y muertos, que ha de venir y reinar, te digo, predica la palabra. Y eso es para todos. Hay personas que dicen, no, pero yo no puedo, yo no sé hablar, yo no tengo capacidad teológica, yo no sé mucho de la Biblia. No, pero predica con tu propia vida, predica con tu testimonio de vida cristiana. Si tienes para escoger entre dos posibilidades y sabes que una es la que haría Jesús, no escojas la otra, sino que escoges el camino que Jesús hubiera caminado si estuviera en tu lugar. Y debemos de preguntarnos con frecuencia precisamente eso. ¿Qué haría Jesús en mi situación? ¿Cómo actuaría Jesús? Aquellos que están un poco lejos del Señor, ¿qué haría Jesús para acercarme más a la fuente de vida y salvación eterna, que es el mismo Dios? ¿Qué haría Jesús para cambiar las actitudes tal vez negativas de mi vida en relación pues, a la iglesia, en relación a mi fe, en relación al mismo Dios? ¿Qué haría Jesús? ¿Cómo actuaría Jesús? Jesús lo dio todo. Lo dio todo. Hasta la última gota de su sangre lo dio todo. Y aun cuando no podía hablar, cuando estaba colgando de la cruz, en el Calvario, el testimonio de vida de Jesús lo decía todo, hermanos, lo decía todo. ¿Y cuál era el testimonio de vida? Los amo, y doy hasta la última gota de mi sangre por amor a ustedes. Qué hermoso, el otro día yo estaba viendo un pequeño corto de un niño que estaba con su mamá y estaba en una tienda de disfraces. Y la mamá le dice al niño, mira, ya viene Halloween, ya hace unos días atrás, ¿verdad? Ya viene Halloween. Mira, ¿qué te parece esta máscara de un fantasma? ¿Te gustaría? Dice, no, mami, era un niño chiquitito. No, mami, no me gusta. ¿Y por qué no te gusta, mijo? Si vamos a celebrar Halloween. Dice, no, mami, no vamos a celebrar Halloween porque nosotros no celebramos la muerte, nosotros celebramos la vida. Y se voltea hacia la cámara y le dice, te amo, Jesús, y le tira un beso. La madre le dijo, tienes mucha razón, hijo. Una cosa tan sencilla, una cosa tan pequeña, una lección de lo que realmente significa la fe en Cristo. Creemos en un Dios de vida, no creemos en un Dios de muertos. Dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Marcos capítulo 12, ustedes están muy equivocados. Dios no es un Dios de muertos, Dios es un Dios de vivos. Sí, y por eso rezamos y le pedimos al Señor por aquellos que están
en el purgatorio. Y por eso le pedimos al Señor, a través de la intercesión de los santos, que oren por nosotros, porque ellos están vivos, para que un día estemos todos juntos en la presencia de Dios, en ese lugar donde ya no habrá más llanto ni dolor, sino que gozo y felicidad, que es el cielo. Seamos capaces, hermanos y hermanos, de proclamar a Cristo, de predicar a Cristo, aun en los momentos en que sentimos que no tenemos nada que decir. Un Dios te bendiga, un cuídate, Dios te ama, cualquier cosa así va a hacer la diferencia, te aseguro, en la vida de muchas personas. En ese momento, pues, vamos a comenzar con otra sección de este programa. El número telefónico para que se comuniquen con nosotros, 205-271-2924. Nos preparamos para las preguntas, 205-271-2924. Vamos a una pequeñísima pausa, pero regresamos en cuestión de momentos. Por favor, hermanas y hermanos, no se vayan, quédense con nosotros. Gloria al Rey de Reyes, gloria al Señor de Señores. Alabado sea Jesucristo, hermanos y hermanos. Bienvenidos a este su programa. Conozca primero su fe católica. Soy el Padre Pedro Núñez. En estos momentos tenemos un correo electrónico, una pregunta. Adelante, por favor. Muy bendecido, Padre Pedro. Por favor, explíqueme lo siguiente. ¿Qué es gracia y cuál es la diferencia entre gracia santificante y gracia preternatural? Muy agradecida por su programa, lo veo siempre. María Luisa González desde California. María Luisa, muchísimas gracias, muy interesante. Se ve que estás estudiando teología, ¿verdad que sí? Qué bueno, cuánto me alegro. Pues gracia, la palabra gracia significa don, es un regalo. ¿Y qué es el regalo que Dios nos da? Su propia presencia en nuestra alma. Y eso es lo que es la gracia. La presencia de Dios, ¿para qué? Para que podamos caminar de la mano de Dios, de la mano de Jesús, hacia nuestro destino, hacia nuestra meta, que es unión con Él para siempre en el cielo. Entonces, gracia se efectúa, por ejemplo, a través de una tentación, a través de una decisión difícil que tenemos que tomar, es decir, la presencia de Dios, la sabiduría de Dios, los dones de Dios que se hacen presentes, se hacen efectivos en nuestras vidas a medida que nosotros nos dejamos penetrar por el mismo Dios para que Él obre en nosotros cosas grandes, cosas poderosas, cosas maravillosas. Y siempre todo en redundancia de nuestro propio bien. ¿Cuál es la diferencia entre gracia santificante y gracia preternatural? La gracia preternatural es la gracia que tenían, por ejemplo, nuestros primeros padres antes de la desobediencia, antes de la separación con Dios. Era la gracia que estaba infundida en ellos para que ellos tuvieran relación estrecha, íntima con Dios. ¿Se recuerdan, como dice la palabra de Dios, que caminaban juntos en la frescura de la tarde por el jardín? Es decir, por el paraíso. La palabra paraíso significa jardín. Y qué hermosa relación tenían con Dios. Sin embargo, ¿qué es lo que sucede? Esa relación se rompe. No a consecuencia de Dios, pero a consecuencia del ser humano que quiere apartarse de Dios. ¿Por qué? Porque piensa que puede llegar a ser como Dios. Y vemos, por ejemplo, en el libro del Génesis, en el capítulo 3, como la mujer es tentada por Satanás. ¿Y por qué tienta Satanás a la mujer primero? Porque de los dos, hombre y mujer, macho y hembra, usualmente la hembra, la mujer, es más sensible a las cosas de Dios, a las cosas espirituales. Y sabe muy bien Satanás que si puede tumbar a la mujer, el hombre va a caer también. Y eso lo vemos en muchísimas situaciones de familias, etcétera, ¿no? ¿Qué es lo que hace Satanás disfrazado de serpiente? La serpiente no es mala, porque todo lo que Dios crea es bueno, pero sin embargo, él se viste de Satanás se viste de la serpiente para hacer algo malo. ¿Y qué es lo que hace Satanás? Si comen de este fruto,
del árbol del bien y el mal, serán ustedes como dioses. Fíjense, tenemos aquí un árbol, pero ese árbol significa el árbol de la vida. Habían dos árboles principales en el país del Edén, en el jardín del Edén. Uno era el árbol de la vida. ¿Y qué representa el árbol de la vida? Al fin y al cabo representa a Jesucristo. Él es la vida. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. El que viene a mí irá al Padre. El que no viene a mí no podrá ir al Padre. ¿Por qué? Porque Él es el camino. Entonces, la serpiente le dice a Eva, si comes de este fruto, si te abrirán los ojos y serás como Dios. ¿Y por qué ese fruto? Porque si bien es cierto que ellos ya conocían el bien, iban a conocer el mal. Es el árbol del bien y del mal. El fruto es el fruto del bien y del mal. Van a poder conocer el mal y por lo tanto, al conocer el mal, van a poder con su propio libre albedrío tomar decisiones equivocadas y se van a apartar de Dios. Y eso es lo que sucede. En el corazón de ellos comienza a anidarse el orgullo, la soberbia. Yo no necesito de Dios. ¿Cuándo fue la última vez que tú escuchaste esas palabras? No necesito de Dios. Yo puedo hacer las cosas a mi manera. Es mi cuerpo, yo hago con mi cuerpo lo que a mí me venga en gana, etcétera, etcétera, ¿verdad? ¿Y qué es lo que sucede? Pues hay una ruptura entre el ser humano creado a imagen y semejanza de Dios y el mismo Dios. Pierden la gracia preternatural. ¿Y qué es la gracia santificante? Eso que nos lleva de nuevo a una relación íntima con Dios. Y de ahí los sacramentos, ¿verdad? Cada sacramento nos da gracia santificante, comenzando con el bautismo. ¿Y qué es lo que pasa en la gracia santificante? Que nos santifica, nos ayuda. Dios entra en nuestras vidas, toma posesión más y más de nuestro corazón, de todo nuestro ser, y comenzamos a caminar, si así lo queremos, en el camino de la victoria, en el camino de la vida, que al fin y al cabo es el mismo Jesucristo. Qué bueno que podamos recibir los sacramentos, qué bueno que podamos acercarnos al sacramento de la confesión, el sacramento que también se llama la reconciliación o la absolución, y recibir ese sacramento maravilloso que nos limpia de todo mal y nos da la posibilidad de acercarnos más a Dios y después recibir la Santa Eucaristía. El sacramento por excelencia, el sacramento central, que al fin y al cabo pues es el sacramento que nos da la gracia santificante para vivir unidos a ese que por amor se nos ha dado en cada Santa Comunión, que es el mismo Jesús, nuestro Señor. Bendito sea Dios. Tenemos una llamada vía telefónica de Armando desde Carolina del Norte. Armando, ¿me escuchas? Sí, padre, buenos días. Buenos días, el Señor te bendice. Adelante con tu pregunta, tu comentario, por favor. Sí, padre, yo tengo una pregunta. Esta es en relación a los hermanos separados. Ajá. ¿De dónde sacan ellos el nombre de Jehová? Okay. Muchísimas gracias. Sí, es realmente una adulteración del nombre Yahweh o Yahvé, que es el nombre que la mayoría de los teólogos bíblicos usan hoy día, y no Jehová. Jehová viene a nosotros a través de las lenguas germánicas, pero realmente no es la forma correcta en que Dios le dio a Moisés en Éxodo capítulo 3, la zarza ardiendo, cuando le da su nombre, y lo que significa el nombre es yo soy. En otras palabras, Él es el eterno presente. En Dios no hay pasado, en Dios no hay futuro. Dios es el eterno presente, y ese es el nombre que Dios le da a Moisés para que lleve su nombre al faraón, para que el faraón libere al pueblo de Dios y pueda entrar en la tierra prometida. Entonces no es Jehová, el nombre Jehová es una adulteración del nombre que supuestamente Dios le da a Moisés, que es Yahweh o Yahweh, sí, es el nombre auténtico que el Señor le da. Entonces, bendito sea Dios, se puede utilizar cualquier nombre. Para la Iglesia Católica no hay ningún problema que se utilice el nombre de Jehová, si así quieren algunos, no hay ningún problema, pero el nombre realmente que se debe de dar, sobre todo en los lugares de cierto conocimiento teológico bíblico, es el nombre de Yahweh o Yahvé, o sí, pues Yahweh, sí. Así que pues eso sería.
De todas maneras, muchísimas gracias por tu llamada, que Dios te bendiga y que sigas leyendo la palabra de Dios y que sigas poniéndolo en práctica. Muchas felicidades. Tenemos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor. Hola, Padre Pedro. No lo conozco personalmente, pero le tengo mucho aprecio por lo bien que nos enseña. Tengo 9 años y no comprendo por qué Dios permite que maten a niños en las escuelas. Dios, que es tan poderoso, ¿por qué no hace algo? Yo creo mucho en Dios, pero estas cosas me confunden. Lo quiero mucho, Padre Pedro. Carlos Eduardo, de Colorado, Estados Unidos. Carlos Eduardo, mira, es como si me hubieran clavado un puñal en medio del corazón, porque qué pena que no acabemos de vivir nuestra fe en el Señor. Y aunque no seamos cristianos, es decir, hay gente que pues cree en Dios, pero creen en diferentes formas de Dios. Al fin y al cabo, si creemos en Dios y si sabemos que Dios es amor y que Dios quiere que seamos verdaderamente hermanos y que nos ayudemos unos a otros, y particularmente en el cristianismo, lo que hagas por el más pequeño lo haces por mí, dice el Señor. Sí, pero seguimos desafortunadamente haciendo las cosas a nuestra manera, como nuestros primeros padres que perdieron su relación preternatural. ¿Por qué? Porque entró en el corazón el celo, la envidia, la soberbia y tantas otras cosas que no son de Dios, ¿verdad? La palabra de Dios en el libro de Deuteronomio, que es el 5.º libro de la Santa Biblia en el Antiguo Testamento, perdón, nos dice: delante de ti pongo 2 caminos. Te puse delante la vida o la muerte, la bendición o la maldición. Es decir, nos da libertad para escoger, lo que se llama libre albedrío. Tenemos voluntad propia para escoger entre 2 caminos. Hay solamente 2 caminos en la vida: el camino del bien y el camino del mal. El camino del mundo, que es el camino de Satanás, y el camino del bien, que es el camino de Jesucristo. Y la pregunta es: ¿en cuál de los 2 estamos caminando? Más aún, ¿en cuál de los 2 queremos caminar? Y a veces pensamos: no, mañana voy a cambiar. Sean ustedes, hermanos y hermanos, que la palabra mañana es una palabra que está en el diccionario de los tontos. Porque mañana siempre va a ser mañana. Mañana cambio, pero llega mañana y sigues igual. Mañana cambio, sigue mañana y sigues igual. No, dice la palabra de Dios: este es el día de tu salvación, no mañana. Hoy, este es el día de tu victoria. O sí o no. O con los pies en el camino de Jesucristo o en los pies en el camino de Satanás. ¿Cuál de los 2? Pero desafortunadamente decimos que somos religiosos y los cristianos decimos que somos cristianos, pero de cristianismo muy poco, ¿no es cierto? La palabra de Dios nos dice entonces, ¿verdad? Delante de ti presento esos 2 caminos, el bien y el mal. Dice: escoge el bien, escoge la vida para que vivas tú y tu descendencia. ¡Qué fabuloso! Para que vivas tú y tu descendencia. Bendito sea Dios. ¿Y qué es lo que nos dice la palabra de Dios, mi hijo, en el Evangelio según San Mateo capítulo 7, versículos del 24 al 27? Que 2 hombres construyeron 2 casas. Uno construyó su casa sobre roca en la ciudad de Jerusalén y en toda el área de Israel, pues el 64% del terreno es árido, es casi desierto. Y el otro pues decide construir su casa sobre esa arena que es típica de Israel. ¿Y qué es lo que pasa? Dice el Señor: vienen los malos tiempos, vienen las tempestades, vienen las lluvias, etc. Y la casa que estaba cimentada sobre arena colapsa y se cae completamente. Pero sin embargo, la casa que está edificada sobre roca, esa casa se mantiene firme. Y dice el Señor Jesús lo mismo. Dice: el que escucha mi palabra, esa casa no se derrumba. Esa persona no se cae. Entonces, ¿sobre qué queremos nosotros edificar nuestras vidas? Desafortunadamente, ¿por qué hay tantas matanzas, sobre todo de niños? ¿Por qué hay tanto dolor en el ser humano? Perdón. Y la respuesta es muy sencilla: porque no estamos en el camino de Dios. Porque seguimos con la soberbia, seguimos con el orgullo,
seguimos con el yo soy mi propio Dios y hago con mi vida lo que a mí me venga en gana. Y desafortunadamente son muchos los que sufren, mi hijo. Son muchos los que sufren. Lo que podemos hacer como cristianos es de verdad tomar la decisión más drástica y más importante en nuestra vida, y es ya dejar el mundo. Es decir, estamos en el mundo, pero no tenemos que estar apegados a la mentalidad del mundo, que es destruye, tú sobrepasa, tú conquista, tú eres el más importante, para al fin y al cabo quedarnos vacíos por dentro y lastimar a los demás. No, vivamos a lo Cristo y comencemos de verdad en el día de hoy a poner a Cristo como Rey, Señor, Dueño y Amo de nuestra vida, y a vivir como Él nos pide, amándonos unos a los otros. Entonces el mundo será diferente, mi hijo. Dios quiere lo mejor para nosotros, pero Dios nos da libertad para escoger entre el bien y el mal, entre la vida y la muerte, entre una casa cimentada sobre roca y una casa cimentada sobre arena. Escuchemos la voz de Dios que nos dice: cimienta tu casa, tu vida sobre la roca, que al fin y al cabo soy yo, dice el Señor Jesús. Y comienza de verdad a vivir como yo he vivido, como te he enseñado a vivir, amando hasta las últimas consecuencias, aún a las personas que más daño te hacen y te han hecho en la vida. Ojalá que así lo hagamos, ¿cierto? En estos momentos un correo electrónico, una pregunta, adelante, por favor. Padre Pedro, ¿qué seguridad podemos tener que Dios existe? ¿Es solo cuestión de fe o es posible tener algún tipo de certeza sobre su existencia? Roberto Martínez, Canadá. Muchísimas gracias, Roberto, muy agradecido por tu pregunta. Si bien es cierto que el creer en Dios está basado perdón, en la fe, ¿verdad? Yo sé que China existe, nunca he estado en la China. Yo sé que, no sé, que hay planetas y hay constelaciones y hay galaxias muy lejos del planeta Tierra. Y nunca los he visto, nunca los veré, lo más probable, pero sé que existen. Y no solamente por la fe, pero también por las investigaciones científicas que se han hecho, particularmente en los últimos tiempos. El aire, el oxígeno, no lo puedo ver, pero sin embargo sé que existe. Sin el oxígeno yo no puedo vivir. Lo mismo sin Dios yo no puedo vivir, aunque no lo pueda ver. Y a veces las cosas más importantes de nuestra vida no las podemos ver, pero eso no quiere decir que no existan, por el contrario, existen. Y muchas de estas cosas que no podemos ver, pero que existen, siempre son para nuestro mejor bien. Una persona que opta por no respirar, pues, ¿qué le pasa? Se va poniendo morado y finalmente, pues, se muere. Entonces, importante. Una persona que no tiene a Dios, pues, el alma se va poniendo morada, es decir, se va poniendo seca y al fin y al cabo, pues, esa alma muere apartada de Dios. Entonces, también existe lo que muchísimos científicos hoy día están a favor de la existencia de Dios. Y los científicos, pues, usualmente todo lo tienen que probar a través de, pues, análisis del laboratorio, etcétera, para decir que algo realmente existe, que es cierto. Pero, sin embargo, se hacen la pregunta, ¿y de dónde sale todo lo que existe? ¿De dónde sale todo esto? No, unos dicen por ahí, no, eso fue el Big Bang, que hubo una explosión y de esa explosión pues salieron todos los diferentes astros que existen hoy día. Sí, muy bien, pero y la pregunta es, ¿y la materia prima de dónde salió? Para que se pudieran pues expandir todos esos astros y llegar a ser lo que hoy día pues es el firmamento. ¿Dónde sale todo eso? Tiene que haber alguien que haya hecho todo lo que existe sin él haberse hecho a sí mismo. Es igual que yo tengo aquí un bolígrafo, ¿sí? Toda acción tiene una consecuencia. Entonces, si yo dejo caer este bolígrafo, sin yo ser movido por nadie, ¿qué es lo que pasa? Hubo una acción y hubo una consecuencia. La acción es quien la hizo, que en este caso soy yo, y la consecuencia es lo que va a suceder cuando yo deje caer este bolígrafo en esta planicie. Es lo mismo con Dios. Él, nadie lo hizo, Él no fue empujado por nadie, sino que Él mismo es el que actúa y hay consecuencias en su acción y esa consecuencia es el universo que vemos hoy día. Y de ese universo hay un planeta, que es el planeta Tierra,
que es el planeta donde vivimos nosotros y que Dios en alguna forma maravillosamente fabulosa ha escogido para darnos a ese que es nuestro Salvador y Señor, que es Jesucristo. Por eso el Salmo 8, versículos del 3 al 7, dice algo tan bonito, dice lo siguiente, fíjense. Al ver al cielo, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que has fijado, Él lo ha fijado todo. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿Qué es el hijo de Adán para que cuides de él? Bendito sea Dios. Entonces, sí hay pruebas de que Dios existe. Todo lo que existe a nuestro alrededor, nuestro propio ser, que es una computadora perfecta, nuestro cerebro es una computadora perfecta, cargado de neuronas, cientos de miles de neuronas, y cada cual tiene como que un archivo diferente para que nosotros podamos no solamente comprender más y más lo que debemos de comprender, pero para podernos relacionar con otras personas. Es decir, si nos ponemos a pensar en todas estas cosas, ¿cómo no creer en Dios? ¿Cómo no creer en Dios? Esa es la importante pregunta, ¿y cómo es Dios? Pues Dios para algunos puede ser algo, una fuerza, un poder por allá afuera que nada que ver con nosotros, o puede ser un ser que se relaciona con su criatura, con su creación. Y ese es el Dios de Jesucristo, ese es el Dios nuestro. Es decir, que Dios no solamente nos crea, pero vive en íntima comunión con nosotros para que nosotros algún día podamos vivir en íntima comunión con Él. Número telefónico para que se comuniquen con nosotros, 205-271-2924. 205-271-2924. Vamos a una pequeñísima pausa, pero regresamos en cuestión de momentos. Hermanas y hermanos, por favor, no se vayan, quédense con nosotros. Gloria al Rey de Reyes, gloria al Señor de Señores, Jesucristo, hermanos y hermanos. Qué alegría estar con ustedes en su segmento de su programa, Conozca Primero su Fe Católica. Soy el Padre Pedro Núñez. En este momento tenemos una llamada vía telefónica de Diana, de Alabama. Diana, ¿me escuchas? Sí, Padre, sí lo escucho. Bendiciones. Adelante, Diana, con tu pregunta o tu comentario. Mire, Padre, esta es una pregunta de un muchacho que está muy cerca de mí. Él me pregunta que por qué en la Biblia parece que nuestros padres, nos dicen que nuestros padres es Adán y Eva. Entonces dice, si nada más está en la Biblia, parece que Adán y Eva tuvo a Caín y Abel como hijos, y Caín fue desterrado a otros pueblos, de donde después en ese pasaje de la Biblia ya no aparece nada más, solo aparece que ya existen pueblos y otras personas. La reproducción fue rápida, ¿no es cierto? No, estamos hablando de años y años y años. Es decir, la Biblia tiene diferentes, lo que se llama géneros literarios. Hay poesía, hay historia, hay fábulas, hay escritos apocalípticos, en fin, una serie de escritos que no todos son iguales o hechos de la misma manera. Estamos hablando que la Biblia se compuso más o menos en unos 1500 años. Entonces se compuso por diferentes autores que recibían el ímpetu de la presencia de Dios en sí, y ellos lo compartían, lo expresaban, y pues muchas veces cuando estaban de acuerdo como comunidad, pues trataban de llevarlo a alguna forma de escrito. Acuérdate también que el escrito, los primeros 1500 años, 2000 años de la historia del ser humano, pues muy poca gente sabía escribir. Se comenzó prácticamente con los jeroglíficos de Egipto, ¿no es cierto? Entonces, mucho tiempo en que Dios se fue manifestando poquito a poco
a su pueblo para que ellos entendieran quién es Dios. Es igual que si yo quiero relacionarme con una pulga, ¿no? O tal vez con un microbio y trato de comunicarme con el microbio, con la pulga, pero ¿cómo le voy a hacer entender a ese microbio, a esa pulga, lo que realmente soy yo? Entonces tengo que tratar de hacerlo de una forma en que me pueda entender. No es fácil, pero para Dios no hay nada imposible. Entonces, muchas veces en la Santa Biblia, cuando se habla de Dios, se habla de una forma, lo que se llama en teología, antropomórfica. Es decir, se le da a Dios cualidades humanas para que lo podamos entender mejor. Dios es iracundo, Dios es compasivo, Dios es, vengativo, no sé. Pero Dios no es nada de eso, Dios es mucho más allá que eso. Si pudiéramos decir algo de Dios, algo realmente que es Dios, lo tenemos que buscar en la primera carta del apóstol Juan, capítulo 4, versículo 16, que nos dice, Dios es amor. Y de ahí el Papa Benedicto XVI escribe la encíclica Deus es Caritas. Podemos hablar un montón de esto, pero lo importante, mi hija, es que estemos conscientes de que tal vez Dios no creó solamente un hombre y una mujer. Tal vez Dios creó un grupo de hombres y un grupo de mujeres. ¿Por qué no? ¿Verdad? Pero ¿quiénes son los primeros padres? Se denotan como dos personas en particular. ¿Por qué? Porque hace falta un hombre y una mujer para poder tener una multiplicidad de personas. Y de ahí Adán y Eva, la palabra Adán significa hombre de barro y Eva significa madre de la humanidad. Lástima que no tengo tiempo para hablar más de esto, pero tal vez en otra ocasión podemos ampliar un poquito más. Que Dios te bendiga. En este momento es un correo electrónico. Una pregunta, adelante, por favor. Padre, ¿podría explicar qué es lo que realmente enseña la Biblia sobre el Armagedón? ¿Es cierto que la última batalla entre el bien y el mal se librará en ese valle de Israel? Lucía Valenzuela, desde Uruguay. Volvemos a lo mismo. Es decir, la Biblia tiene diferentes géneros literarios y lo que está enseñando el autor del Apocalipsis, que aparece este pasaje, Apocalipsis 16, es que al fin y al cabo, Dios va a ser el vencedor. Dios va a erradicar el mal, Satanás va a ser destruido y el pueblo de Dios, es decir, aquellos que queremos vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, someternos a la voluntad de Dios, experimentaremos la victoria total, la victoria definitiva en su presencia en el cielo. Entonces, tenemos que entender la palabra de Dios con unos ojos y una mente educada lo más posible. Y de ahí la importancia de estudiar, de formarnos. Tenemos que tomar tiempo para leer, ¿sí? O para escuchar este programa, por ejemplo, pues se lo recomiendo a todos ustedes para que lo escuchen siempre, porque nos ayuda a conocer poquito a poquito lo que el Señor quiere de nosotros y cómo podemos aplicar sus enseñanzas a nuestro diario vivir. Aquí dice la palabra de Dios en Apocalipsis 16. Los reunieron en el lugar llamado en hebreo Armagedón, o Cerro de Medigo. Y en ese lugar era donde se libraban muchas batallas entre los israelitas y aquellos que querían tomar posesión del pueblo de Israel. Y es precisamente el escritor del libro del Apocalipsis que usa ese lugar para hablar de los últimos tiempos. Acuérdense, la palabra Apocalipsis o los libros apocalípticos siempre hablan del final de los tiempos, ¿sí? En este caso, el libro del Apocalipsis o Revelaciones. Y lo que está diciendo el autor es que va a llegar un día en que ya el mal no va a existir, se va a erradicar completamente y va a haber paz. Va a haber paz. ¿Por qué? Porque quien tiene a Dios tiene paz. Entonces, ¿cuándo va a ser esto? No lo sabemos. Vendrá como ladrón en la noche, dice San Pedro, cuando menos lo esperemos, el fin del mundo. ¿Cuándo va a acontecer? Le preguntaron a Jesús y Jesús lo que dijo fue, ni yo lo sé,
Como ser humano, ni yo lo sé. Como Dios sí lo sabía, pero como humano, no lo sé. Solamente Dios, es decir, solamente el Padre. Y lo importante es que nos preparemos, que estemos listos, porque el fin viene, es decir, vivimos en un tiempo limitado, finito, es decir, que tiene comienzo y tiene fin. El único que no tiene ni principio ni fin es Dios. Pero tenemos que tomar la decisión de vivir para Dios y como Dios, y en Dios, ¿para qué? Para un día poder gozar a plenitud de la promesa de Jesús, quien dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá para siempre. Que Dios los bendiga. En este momento es un correo electrónico. Adelante con la pregunta, por favor. Estimado Padre, hoy día existen miles de iglesias y todas dicen tener la verdad. Todas, si no la mayoría de ellas, particularmente las evangélicas, tratan de degradar la Iglesia Católica tildándola hasta de prostituta. ¿Qué orientación me puede dar al respecto? Luis Gonzalo Acevedo, Colombia. Luis, que Dios te bendiga. Muchísimas gracias por tu pregunta. Un día van a encontrar una sorpresa. Un día se van a enfrentar a ese que instituyó la única iglesia, a ese que la instituye sobre Pedro y los demás apóstoles, a ese que dice que los poderes del infierno jamás la podrán vencer, a ese que dice yo estaré con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Jesús instituye una sola iglesia. Jesús no instituye ni 1000 ni 100,000 como hoy en día, tantas iglesias que uno ya ni sabe. Como aquel día yo les conté que este señor viene a la casa de mis padres para poner un sistema de alarma y me dice en el transcurso de la conversación, mi esposa va a abrir una iglesia. Y le digo, ¿y cómo que va a abrir una iglesia? Dice, sí, va a abrir una iglesia, porque va a ir al ayuntamiento y va a aplicar para tener una iglesia y con que 10 personas vayan comenzando, pues ya vamos a tener una iglesia. Así, ¿y con qué autoridad lo va a hacer? Pues con la mía, dijo, con la mía. Y dije, ¿qué señor tan incapaz de conocer la Santa Biblia o de conocer la doctrina de la iglesia? Él piensa que él tiene autoridad para hacerlo. Y el único que tiene autoridad para hacerlo y lo hizo fue Jesucristo. Y punto. Entonces Dios no quiere la división. La palabra división, la palabra que dice el que divide es Satanás. La palabra división viene de la palabra diablo y la palabra diablo es el que divide. Entonces, ¿cómo decir que estamos en el camino de Dios, que somos cristianos y que luchamos por que la gente conozca a Cristo y sin embargo estamos todos divididos? Yo creo que el escándalo más grande que existe en la población cristiana es la división que existe entre nosotros. Por eso a mí me cala mucho la historia de Mahatma Gandhi, quien fue a Londres a ver cómo vivían los cristianos. Él amaba a Cristo, pero cuando regresa y le preguntan, señor Gandhi, ¿se va a hacer cristiano usted? Él dice, amo a Cristo, pero no me gustan los cristianos. Pues estamos todos divididos. Y en la unión está la fuerza, ¿no es cierto? Bendito sea Dios por el magisterio de la iglesia, porque a pesar de los pesares, a pesar de que pues hay personas que están en desacuerdo con esto, con lo otro, pero se mantiene firme. ¿Por qué? Porque está guiado por el Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué Dios permite que en tantas iglesias? Porque tenemos libre albedrío, volvemos a lo mismo. ¿Por qué dicen que somos la prostituta del Apocalipsis? Isaías 1, versículo 10, ¿qué es lo que dice? Ya Sodoma y Gomorra ya habían sido destruidas hace tiempo, ¿no? Sin embargo, Isaías llama a Israel, particularmente a Jerusalén, Sodoma. ¿Por qué? Porque se ha prostituido. Dice, escuchen jefes de Sodoma, refiriéndose a Israel, particularmente a Jerusalén, que esto es palabra de Yahvé. Presten atención, pueblo de Gomorra, a las advertencias de nuestro Dios. ¿Y cuáles son las advertencias de nuestro Dios? Lo podemos leer en el libro de Isaías, en el capítulo, pues,
capítulo 1, versículos del 1 en adelante. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Es realmente la iglesia la prostituta? Pues por supuesto que no. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 11, en versículo 8? Ahora sus cadáveres, está hablando de aquellos que han muerto, cristianos que han muerto, que han sido martirizados, ahora sus cadáveres están tendidos en la plaza de la gran ciudad. La llamaban en la antigüedad a Babilonia la gran ciudad porque era muy potente, era muy fuerte, era realmente pues un imperio grandísimo basado en Babilonia y se llamaba el imperio babilónico, ¿verdad? Los cadáveres están tendidos en la plaza de la gran ciudad que los creyentes llaman Sodoma o Egipto, que es también el lugar de su Señor crucificado. ¿Y cuál es el lugar donde se crucificó a Jesucristo? No fue en Roma, aunque Roma también participó en la masacre de tantos y tantos cristianos. No fue en la iglesia, por supuesto que no. Si la iglesia, los mártires de la iglesia, pues fueron masacrados, martirizados, muertos en formas horribles. Fue Israel, fue Jerusalén. Entonces, con el perdón de mis hermanos judíos, de acuerdo al libro de Apocalipsis, Jerusalén particularmente es la prostituta de Babilonia. Yo estoy seguro que más de una persona va a reaccionar, y con toda razón. Pero es decir, si bien es cierto que los romanos mataban a los cristianos, los judíos ayudaban, como Saulo de Tarso, para que murieran en martirio. De todas maneras, hermanos y hermanos, vamos a tener un peregrinaje fabuloso, tremendo, poderoso, que vamos a ir a Estambul, vamos a ir a Medjugorje y vamos a ir por las islas griegas del 19 hasta el 30 de septiembre de 2025. No se lo pierdan. Para mayor información al respecto, por favor, comuníquense con la señora Maciel Carrasco de Canterbury Pilgrimages. Su celular con WhatsApp es el 347-463-3995. Repito, 347-463-3995. O también pueden comunicarse con la oficina de Canterbury Pilgrimages al número telefónico 800-653-0017. 800-653-0017. Escríbanos con sus preguntas a padrepedro@ewtn.com y con todo gusto pues trataremos de responder sus preguntas a la mayor brevedad posible. Les invitamos para que nos apoyen con sus donativos, porque este medio es excesivamente caro, y también pues para que oren por nosotros, para que podamos seguir llevando al mundo la santa palabra de Dios. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, esté con ustedes hoy y siempre. Amén. Hasta la próxima, hermanos.